Mis queridísimos y ocultistas Mother Freakies, bienvenidos a otro Narrando Ando como hace mucho no teníamos. Por fin, vamos a saber qué fue del destino de este pobre hombre que, por mera curiosidad de saber cuáles eran sus orígenes, puede que termine develando un secreto que ningún humano debería de saber. En una tierra llena de olor a pescado, podredumbre y oro muy extraño, pueden suceder cosas aún mucho más macabras. Así que, preparen su túnica, entonen bien los cánticos a Padre Dagón y Madre Hidra y sigamos descubriendo qué otros secretos esconde Innsmouth. Capítulo 4. El secreto de Zadok Allen. Estación de bomberos. Si lo que me había contado el muchacho de la tienda era cierto, el viejo empezaba a relatar toda suerte de disparates en cuanto se llevaba la botella a los labios. Me había advertido que no me acercara, puesto que nada bueno iba a traer que me vieran en su compañía. Tenía que alejarme de ese maldito pueblo y encontrar el modo de llegar a Arkham. ¿De verdad estaba dispuesto a dar la espalda al testigo viviente? ¿A quien había participado de la gloria y la decadencia de Innsmouth durante más de 90 años? Puede que sus historias fueran solamente los desvaríos de un viejo loco, pero a menudo los cuentos y las leyendas son en realidad símbolos y alegorías de una verdad fundamentada. ¿Quién me garantizaba que no fuera a desenterrar alguna verdad de las fábulas de un loco? Si al menos pudiera invitarle un trago. Artículos diversos. Elliot Street, tienda de artículos diversos. Un cuarto de botella de whisky, por favor. Por supuesto. Espero verlo pronto por aquí. En esta tienda los forasteros siempre son bienvenidos. No puedo solo sentarme y hablar con él. Los bomberos nos verían enseguida. Esperaré a que se aleje y fingiré que nos encontramos. Zadok Allen. Tal vez esté de suerte. Necesito sacar la botella justo cuando esté frente a él. Eso es. Sígueme, Allen. Y luego, solo tengo que hacer que me siga hasta un lugar donde podamos charlar con discreción. Todavía hay personas aquí. Tal vez si caminamos otro par de manzanas, no haya nadie más. Espere, señor. Si fuera tan amable de darme un trago, por favor. Este lugar es una ruina. ¿Se puede saber qué le pasó al pueblo? ¿Todo esto lo hizo la epidemia? Ni una sola palabra. ¿Aún no ha bebido suficiente?
Este parece ser un buen lugar. Está lo bastante alejado como para que podamos hablar sin que nos vean. Tengo 4 horas hasta que llegue el autobús de Arkham. El olor a muerte, a ruina y a pescado es insoportable. Ojalá esto baste para aplacar mi curiosidad. Oiga, todavía no he comido. ¿Le gustaría acompañarme? ¿Qué hace aquí, caballero? Me dijeron que el pueblo no figuraba en los mapas, así que he decidido visitarlo de camino a Arkham. He oído que tiene casi 100 años. Este lugar debe haber cambiado mucho. En ese tiempo, ¿Quién se lo ha dicho? ¿Nunca le han dicho que la curiosidad mató al gato? No le interesa nada de lo que haya pasado en este maldito agujero. Créame. el cuarto de whisky no le va a durar nada. Debí haber comprado un poco más. Pobre necio. Era todo un imbécil. Ese malnacido era el mismísimo demonio. Todo comenzó allí, en ese oscuro arrecife, ese que conduce a las profundidades del océano. Mírelo. Contemple las puertas del infierno. El capitán Obed Marsh era peor que el diablo. Si no hubiera encontrado aquello en los mares del sur. Eran malos tiempos. Hacíamos lo posible para sobrevivir entre tanta miseria. Las fábricas se habían quedado sin trabajo. Los jóvenes desaparecieron de la ciudad. Los que no murieron en la guerra de 1812 se hundieron en el altar del mar con los cargueros de Killman. El capitán Obed era el único que aún contaba con 3 buques con los que comerciar. El Columbine, el Hetty y la reina de Sumatra. Ninguna otra familia conservó sus negocios en el extranjero. Entonces vemos flashbacks de la historia del pobre Zadok Allen. Una imponente nave en medio de un feroz mar. Y dentro del barco, un par de personas entregándole un artefacto bastante peculiar y especial al capitán Obed Marsh. El capitán se queda embelesado con esta pieza, intrigado de dónde habría podido salir. ¿Qué manos hicieron semejante belleza amorfa? ¿Quién se atrevió a soñar con este tipo de utensilios y artefactos? Y sobre todo, ¿qué clase de seres los usarían? Esas fueron algunas preguntas que surgieron en la cabeza del capitán Obed Marsh. Puedo asegurarle que no era un hombre, sino un siervo de Satanás. Yo solo tenía 7 años. 7 inocentes años cuando lo oí decir ante los fieles congregados junto a la iglesia que debían de adorar a los verdaderos dioses, puesto que en el mundo hay divinidades que atienden a las súplicas del ser humano a cambio de sacrificios. Matt Elliot, su mano derecha, no tenía las mismas opiniones, pero
contaba historias extrañas acerca de una misteriosa isla al este de Otahiri. Esta isla se encontraba plagada de ruinas de piedra y la pesca siempre era abundante. Había en ella cabezas talladas muy parecidas a las de la isla de Pascua y grabados que representaban a criaturas, quizá peces o batracios, en actitudes más humanas que animales. Los nativos del lugar vestían brazaletes y tocados que aquellos monstruos de las profundidades les habían confeccionado, con un tipo de oro muy peculiar. La tribu de los Kanakos estaban liderados en aquel entonces por un hombre llamado Wallachea. Algunos miembros de la tribu destacaban por sus ojos saltones. Pero aquello no resultaba tan sorprendente como la completa ausencia de ancianos y la escasez de mujeres en toda la isla. El capitán Obed se extrañó ante estas peculiaridades, así que pronto se las ingenió para sonsacarles la verdad mientras comerciaban. Ese hombre sabía leer a la gente como si fueran un libro abierto. Podía confiar en la palabra de Wallachea. Ojalá me hubiera ocurrido lo mismo a mí. Nadie me ha creído nunca, igual que tampoco usted lo hará. Si me permite la indiscreción, caballero, usted tiene la misma mirada que el capitán. ¿Usted es capaz de leer el alma? ¿Qué le dijo a Wallachea? Que mucho antes de que Noé navegara con su arca y los animales, los dioses habían construido sus ciudades en las profundidades marinas y que aún moraban en ellas. Llegó el día en que un islote cercano emergió a la superficie y reveló una parte de aquellas urbes. Ese fue el lugar en que los Kanakos comenzaron a reunirse con los dioses para realizar sus tratos. Entregaban a sus jóvenes en sacrificio 2 veces al año, en la noche de Walpurgis y en la de difuntos. A cambio, sus deidades los recompensaban con una abundante pesca y una extraña clase de oro. La tribu prosperó gracias a ello, pero el destino de las víctimas nunca llegó a conocerse. Tiempo más tarde, los dioses marinos visitaron a los Kanakos en su isla y expresaron su deseo de aparearse con ellos. Los nativos les advirtieron del peligro que podrían correr si otras tribus descubrían su presencia. Pero estas divinidades tenían otros planes en mente. Ellos les aseguraron que no tenían nada que temer, puesto que podrían destruir a la raza humana si así lo quisieran. Finalmente, accedieron a ocultarse en el agua para evitar posibles problemas en presencia de otras tribus. Los Kanakos albergaban serias dudas ante la idea de aparearse con esas criaturas. No obstante, cambiaron de opinión cuando los monstruos, peces, ranas, dioses o lo que mierda fueran empezaron a surgir más y más. Les contaron que toda forma viviente procedía del agua. Solo hacían falta unas pequeñas modificaciones para poder volver a ella. El apareamiento que habían propuesto les permitía hacerlo. Los niños nacidos de esta unión parecerían humanos en sus primeros años, pero su forma se iría volviendo cada vez más monstruosa hasta que llegara el día en que se reunieran con sus hermanos en las profundidades. Y una vez que la transformación estuviera completa y regresaran al mar, serían inmortales.
Como miembro de la realeza, Wallachea preservaba su sangre pura. Sin embargo, la mayoría de los isleños eran ya mestizos y en sus cuerpos se apreciaban los cambios que habían anunciado los dioses. Nadie pensaba en la muerte, se limitaban a aguardar el momento en que les llegara el cambio. Me pregunto también si Obed habría estado dispuesto a pagar con vidas humanas el precio de la inmortalidad. Wallachea le enseñó sus ritos y conjuros, pero nunca permitió que se reuniera con los dioses marinos. En su lugar, le hizo entrega de un artefacto extraño que parecía un disco de plomo. Matt Elliot advirtió al capitán acerca de los peligros que entrañaba aquella extraña religión pagana, pero su señor hizo oídos sordos a estos consejos, cegado por el brillo del metal y la promesa de los profundos. Cuando su botín creció lo suficiente para abrir la refinería, comenzó a vender las joyas asegurándose de que no preservaran su forma para que nadie pudiera descubrir de dónde procedía el oro. Esto no quitaba que algún miembro de la tripulación robara de vez en cuando alguno de los adornos y que lo vendiera a escondidas para llenarse los bolsillos. En el 38, Obed descubrió que los canacos habían desaparecido. Lo más probable es que haya sido otra tribu más devota que había descubierto los secretos de la isla. En medio de aquella desolación, la tripulación descubrió que alguien había dispersado piedras marcadas con esvásticas por el terreno. Debía tratarse seguramente del signo de los primordiales, ese que tanto parecía asustar a los dioses. Obed estaba descorazonado. No logró sacarles ni una sola palabra a las tribus vecinas cuando les preguntó acerca de lo acontecido. Habiendo perdido a la gallina de los huevos de oro, tanto el capitán como el resto de Innsmouth volvieron a caer en la miseria. La pobreza se había extendido por la ciudad cuando el capitán cargó contra los fieles que seguían elevando sus plegarias a un dios impotente. Reveló ante la congregación que conocía a las verdaderas divinidades que los socorrieron con oro y pesca en abundancia. Solo necesitaba la ayuda de su pueblo. Ignorantes de lo que implicaban aquellas palabras, los vecinos se aferraron a su promesa. Solo la tripulación sabía lo que se ocultaba tras ella. El arrecife del diablo. Tome, señor Sadok. Nunca habría pensado que los desvaríos de un loco pudieran estar tan llenos de terror. Más extraño era aún que me resultaran tan hipnóticos. Algunas partes de la historia coincidían con lo que había descubierto en la Sociedad de Estudios Históricos cuando estuve en Newburyport, cuando vi las joyas. Podía tratarse de una fabulación ideada a partir de eventos reales, o incluso de una invención del propio Obed. Vaya manera de beber. Pobre Matt. Recorrió las iglesias de la ciudad en busca de alguien que pudiera ayudarlo a frenar los delirios del capitán. No tuvo suerte, ya que Obed se había asegurado de que todos los sacerdotes hubieran desaparecido para entonces. Solo tenía 7 años, pero estoy seguro de lo que vi y de lo que oí en aquella época. Dagón y Astaroth, Belial y Belcebú, el becerro de oro, Grogoroth, los ídolos de Canaán, los de los filisteos,
Las abominaciones de Babilonia. Mene, Tequil, Farsin. Tampoco usted me cree, ¿verdad? Lo entiendo, pero respóndame algo. ¿Por qué el capitán y sus hombres remaban de noche rumbo al arrecife del diablo y cantaban allí con tanta fuerza que las letanías se oían desde la ciudad? ¿Qué era aquello que lanzaban a las profundidades del islote? ¿Para qué desaparecían entre las aguas? ¿Acaso saben para qué se empleaba el disco de plomo que le entregó Walaquea? ¿O qué demonios es lo que gritaban en la noche de Walpurgis y de difuntos? ¿Por qué los sacerdotes de la nueva orden visten con extraños ropajes y lucen coronas blasfemas? Lo vi todo aquella terrible noche. Estaba encaramado a lo alto del tejado mientras las olas rompían en la playa. Y las siluetas de Obed y sus hombres eran inconfundibles. Yo tenía el catalejo de mi padre entre las manos. Lo orienté hacia el arrecife del diablo. Los observaba desde la distancia mientras arrojaban aquellos grandes bultos al mar. Y una legión de bestias inhumanas salían a recibirlos. ¿Y qué cree que es lo que hacían, caballero? ¿Acaso usted puede decirme que fue de Miriam, Lueli, Adoraimo de Henry? ¿Y por qué carajo nadie los ha vuelto a ver? Capítulo 5. El juramento de Padre Dagón. No podía creer lo que me estaba contando el viejo Zadok. Mis galletas empezaban a acabarse y me temía que el whisky no fuera suficiente, pero afortunadamente el viejo Zadok siguió su historia. La ciudad nunca fue la misma, extraño. Se habían abierto todas las puertas del infierno. Las chimeneas de la refinería comenzaron a humear de nuevo, presagiando toda la mierda que vendría. Luego llegó el ferrocarril. Los bancos de peces regresaron a la ciudad. Exportábamos tanto pescado que apenas sabíamos qué hacer con él. Lo llevábamos hasta Newburyport, Arkham, Boston, Nueva York y donde fuera. Innsmouth floreció como nunca en la vida. ¿Y quiénes fueron sino los más beneficiados de toda esta pesca que la familia del infame Obed Marsh, quienes ahora se regocijaban con el oro de los profundos y esas reliquias blasfemas? La pregunta sería, ¿el sacrificio de tantos valdría la pena el bien de unas pocas familias? Pero mientras hubiera pescado suficiente, a nadie parecía importarle de dónde venía o lo que se tuviera que hacer para garantizar tal pesca. Obviamente, al artífice de aquella nueva edad de oro, lo habían coronado con fortuna y renombre. Sus 3 hijas caminaban engalanadas con adornos de oro como jamás se habían visto por estas tierras. Los rumores de nuestra abundancia se extendieron hasta Kingsport, de donde comenzaron a llegar los primeros pescadores forasteros. Todos ellos desaparecieron en cuestión de días. También fue en aquella época cuando se fundó la esotérica Orden de Dagón. Esta orden terminó comprando el Calvario del Centro y expulsando a los pocos cristianos que habían ahí. Matt Elliot, un orgulloso masón, se opuso a la ocupación hasta sus últimos días. Yo no creo que el capitán Obed quisiera que Innsmouth corriera la misma suerte que los canacos.
Sus planes no contemplaban aparearse con monstruos ni dar a luz a niños que con el tiempo se convertirían en peces inmortales. El capitán solo buscaba el oro y la prosperidad para Innsmouth. Y todos los que tratasen y osasen de oponerse a su régimen terminarían aplastados, desaparecidos o algo mucho peor. Ah, pobre Matt. En 1946, el concejal Maury y sus hombres comenzaron a indagar en los misteriosos acontecimientos que se producían en Innsmouth. No era de extrañar dado el número de desapariciones y de reuniones sacrílegas que se celebraban en las calles. Cada día eran más y mucho más blasfemas. Forastero, todo el mundo hablaba del arrecife. Yo mismo le informé al concejal lo que había visto desde lo alto de mi casa. Empezaron a seguir al capitán, hasta que una noche oí disparos procedentes del arrecife. Al amanecer, Obed y otros 32 hombres estaban entre rejas. Nadie sabía qué había sucedido, ni cuáles eran los crímenes que se les imputaban. Ay, si tan solo hubiéramos podido comprender lo que estábamos haciendo y lo que estaba a punto de pasar. ¡Ah, santo Dios! Estaba tan anonadado con el relato del viejo Sadok que no me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Incluso que la marea ya estaba subiendo. En breve, el arrecife se habrá sumergido y con un poco de suerte, este terrible olor también se irá. No tengo palabras para describir lo que vieron mis ojos, forastero. Habían pasado varias semanas desde aquel arresto, durante las cuales no se había arrojado ni un solo bulto al mar. Estaba nuevamente vigilando el arrecife con el catalejo de mi padre, cuando de repente vi algo que cubría la superficie. Y lo que ve el pequeño Sadok Allen es algo que lo sigue persiguiendo en sus sueños más febriles cada noche. Algo que ni todo el whisky de Innsmouth podrá borrar. Una oleada de seres mitad batracio, mitad humanos, que con dificultad caminaban, pero podían hacerlo de manera muy amenazante, con unos ojos tan penetrantes que parecían devorar tu alma con solo mirarte. Ellos se extendieron por todo el puerto como hormigas. Llenaron el Manuset. Y puedo jurarle, forastero, que el infierno se desató sobre Innsmouth aquella misma noche. Es entonces que vemos que los profundos empiezan a reclamar la sangre que se les había prometido, iniciando así una de las peores masacres en todo Innsmouth, una a la que Sadok Allen, por milagro o maldición, logró sobrevivir, ya que jamás podrá olvidar lo que vio aquella noche. Cuando entré corriendo al salón, vi que mi padre sostenía algo entre sus manos. Era su viejo y confiable mosquete. Le conté lo que había visto a través de la ventana y me respondió que iría a buscar al maldito concejal Maury. Una vez que le juré que bajo ninguna circunstancia abriría la puerta, salió por la ventana de la cocina para que nadie lo viera. Solamente vi su silueta perderse en la negrura de aquella noche. Luego, gritos y disparos, todos ellos sin cesar. Escuché todos esos ecos desde Old Square Town hasta New Church Green.
La mitad de los habitantes de Innsmouth desaparecieron aquella noche. El concejal y algunos de esos malditos alguaciles amanecieron muertos. De los otros, nunca volvió a saberse más. Y mi padre, como puede intuirlo, forastero, tampoco volvió a casa. Esa fue la última vez que lo vi. Yo tenía solamente 7 malditos años. Esto fue una venganza, quizás una traición o una declaración de guerra. Además de la masacre, lo otro que hicieron estas extrañas criaturas fue liberar a Obed Marsh. Y luego, en el centro de la ciudad, apoyados por estas malditas cosas, el capitán anunció que las cosas iban a cambiar muy pronto. Esas cosas jamás parpadearon y sentíamos que nos miraban a todos y a cada uno de nosotros. Nuestras casas acogerían a nobles huéspedes que anhelaban mezclar su sangre con la nuestra. Y deberíamos entregarles todo lo que ellos nos llegaran a pedir, por más ridículo o aberrante que fuera. El capitán nos pidió silencio y que no dañásemos a las criaturas. A cambio, nos recompensarían con oro y con pescado en abundancia. Solamente teníamos que hacer el juramento a Dagon. La situación había llegado demasiado lejos, tanto que el capitán Obed se arrodilló ante estas criaturas, y con ello la ciudad cayó bajo su maldito y escamoso yugo. Si los forasteros se extrañaban al ver que la población había mermado, estábamos obligados a decirles que había sido consecuencia de una maldita epidemia. Era imposible hacerle frente a esas cosas. Hay tantos de ellos abajo en el agua como malditas estrellas en el cielo. Nuestra única elección, si es que así se le podía llamar, fue realizar aquel juramento maldito, aquel juramento a su Dios maldito. Era hacer eso o morir. No podíamos protegernos con el signo de los primordiales. Su secreto jamás llegó a nosotros. Ni siquiera sabemos si ese símbolo es real o eran solamente ideas que Wallachea le metió a Obed en la cabeza. Nunca tendremos certeza, forastero. Vivir significa acatar las órdenes de esas cosas. La esotérica orden de Dagon cobró aún más fuerza con este acontecimiento. Sus hijos no conocían la muerte. Regresarían al padre Dagon y a la madre Hidra. Ha pasado tanto tiempo desde entonces. Ia Cthulhu Fhtagn. Ia Cthulhu Fhtagn. Pinglu Mingul Naf. Cthulhu Rile. Cthulhu Rile. Unaf Nagal Fhtagn. Pobre viejo. El alcohol, el aislamiento, la decadencia y la enfermedad que tiene seguramente le han arrancado varias neuronas. Y ahora solamente quedan delirios salvajes y alucinaciones febriles. Pobre Zadok. La gente cree que soy solo un pobre loco. ¿También usted lo piensa, forastero? Hace tiempo que deberían haberme matado por lo que he visto, y así hubiera sido de no haber realizado el primer y el segundo juramento. No correré tanta suerte si un jurado demuestra que he revelado los secretos de esta tierra por propia voluntad. Cuando estalló la guerra civil,
Los primeros mestizos ya eran casi adultos. Hay quien prestó incluso un tercer juramento. Yo ya no puedo más. Prefiero morir antes que tocar fondo de esa forma. Si me voy, me iré bajo mis términos. Los innsmouthianos han perpetuado sus tradiciones durante décadas. Cada vez más niños nacían con esa mezcla de sangre en las venas. También hubo algunos incautos que se casaron con gente del pueblo sin saber lo que hacían en verdad. ¿Sabe? Desearía nunca haber regresado a Innsmouth. Me escribieron diciendo que las cosas habían mejorado desde que los hombres del gobierno habían ocupado estas tierras en el 63. Cuando la guerra acabó, la historia empezó a repetirse. La población crecía, las fábricas cerraban sus puertas y el ferrocarril cayó en desuso. Y sin embargo, ellos seguían viniendo y yendo y viniendo desde ese maldito arrecife a su antojo. Las ventanas de las casas se tapiaron con tablones, pero ni siquiera aquello ahogaba los ruidos procedentes de aquellos edificios que se supone estaban vacíos. El capitán Marsh volvió a casarse en el 46, pero nadie vio a la novia. Tuvieron 3 hijos. Los 2 primeros desaparecieron siendo jóvenes. La tercera, en cambio, contrajo matrimonio con un hombre de Arkham que no tenía idea de lo que sucedía en este maldito pueblo. Barnabas Marsh, el hombre que dirige la refinería, es hijo de Onocephorus, el primogénito de Obed y su primera esposa. Acaba de llegarle su cambio y muy pronto regresará a las aguas. El capitán falleció en 1978. Los hijos de su primer matrimonio también han muerto. En cuanto al resto, solo Dios sabe qué haya pasado con esos pobres infelices. No tiene nada que decir, ¿eh? Sigue pensando que soy solo un maldito loco. Muy bien. Le contaré algo. Algo que no le he contado a nadie. ¿Listo? Escuche bien. Todavía no hemos visto lo peor. No hemos visto de todo lo que son capaces esos malditos peces. El verdadero horror aún está por llegar. Llevan años transportando algo desde las profundidades del mar. Las casas de Water Street están repletas de esos trastos. Se están preparando algo de... Dígame, caballero. ¿Ha oído hablar alguna vez de algo llamado los Shoggoths? ¿Eh? ¡No! ¡Nos han visto! ¿Quién nos ha visto? ¡Corra! ¡Márchese! ¡Lárguese de aquí! ¡Nos han visto! ¡Lo saben todo! ¡Huya! ¡De este maldito pueblo antes de que sea tarde! ¡Allá! ¡En el arrecife del diablo! ¡Ah! ¡Señor Sadok! ¡Espere! ¡Aún tengo preguntas! ¡Espere, por favor! ¡No! ¿Qué? Maldita sea.
No pudo desaparecer así como así. En el próximo episodio, el Hotel Gilman House.